Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a un día más, hoy estamos jueves 14 de septiembre, todos ya alistando nuestras banderas para el día de mañana, celebrar con fervor patrio el Día de nuestra Independencia. Hoy vamos a estar hablando no de una patología, sino de muchas que pueden estar siendo enmascaradas por un molesto síntoma en nuestros niños, y esto es la tos infantil. Ese síntoma tan molesto que a veces no deja dormir a los pequeños y por supuesto, por lo tanto, tampoco a sus padres. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros panelistas de hoy. La tos infantil es un síntoma, no un problema en sí mismo. Por lo general se trata de un mecanismo de defensa que el cuerpo utiliza cuando está combatiendo patologías del aparato respiratorio. Gracias al reflejo de la tos, las vías respiratorias se limpian de mucosidad y pueden abrirse para dejar pasar el aire. Es pues un mecanismo positivo cuando hay una enfermedad respiratoria, ya que consiste en mejorar la oxigenación de los pulmones y ayuda a movilizar la mucosidad del aparato, que puede salir al exterior a una velocidad de más de 150 km por hora. Sin embargo, puede resultar un síntoma muy molesto, especialmente a la hora de la comida, ya que incluso provoca el vómito o por la noche al dificultar el sueño. Evitar estos inconvenientes sería el único sentido de poner un tratamiento para la tos. ¿Quiere conocer más sobre la tos en niños? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de profesionales estará educando sobre este tema tan importante. Acompáñenos. Y así es, nuestro staff de profesionales. Este día tenemos con nosotros a la doctora Roxana Escrich de Linky, nuestra pediatra amiga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, un gusto nuevamente saludarle, gracias por la invitación y felicitarles por este tema tan interesante, porque en el momento la tos es uno de los síntomas más frecuentes en la consulta ambulatoria y también en la consulta hospitalaria. Vamos a hablar de este tema que para muchos es tan confuso que quisieran un remedio ultra mágico, súper rápido para quitarlo, pero realmente nos damos cuenta de que nada más la tos expresa o responde a algo que está pasando en el sistema respiratorio, ¿verdad? Porque se trata de una contracción del tejido respiratorio que en defensa, como un reflejo para limpiar la vía respiratoria. Y pienso que los papás tienen que tener bien claro de qué cosas tienen que pensar cuando un niño tiene tos. Muy bien. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar siempre la invitación. Sí. Y por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Carlos Villalta Barberena, nuestro neumólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Así, un poquito más viejito que hace 15 días, pero envejeciendo con dignidad. No. ¿Qué pasó? Entonces, mi esposa cumple años mañana. Mañana. Es bien independiente ella, celebra. mire que celebra, todo el país celebra con ella. Todo con ella. Bueno, muchas felicidades a la esposa del doctor, pero ya desde ahora, ¿verdad? Muchas bueno, gracias. doctor, definitivamente el tema que a usted le apasiona, ¿verdad? Sí, no solo apasiona, sino que también nos gusta que la gente consulte por la tos. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues, damos una respuesta que tal vez las personas que nos consultan no esperan. Cuando uno explica, pues, de que la tos es un reflejo de defensa y que lo único que el niño tiene en ese momento es esa arma para defenderse de la causa por la cual está tosiendo. Y usualmente nosotros como pacientes o como familiares nos sentimos pues aterrados porque es una tos que puede ser esporádica, otra tos puede ser fluctuante, otra tos puede ser solo nocturna, otra solo en el día, otra tos puede atentar contra la alimentación del niño, puesto que en vez de comer, no come, porque si come viene el exceso de tos y viene el vómito también. Por lo tanto, crea una situación de inseguridad, de una amenaza para su propio estado de vida, y el paciente se vuelve un poco reacio
tanto también a comer como a dificultad en el sueño. Y esto afecta a todo el grupo familiar. Por lo tanto, tenemos una familia que está viviendo la experiencia de una tos molesta y que no sabe qué hacer en muchas circunstancias. Muy bien, entonces hablemos de los tipos de tos, porque usted ya mencionó ahí que hay una tos que puede ser emetizante, que nosotros le llamamos, ¿verdad?, que es la que genera el vómito, sí, y que la tos espasmódica, que son como accesos de tos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de tos hay, doctor? Bien, en términos generales podemos expresar dos tipos fundamentales, que son la tos seca y la tos húmeda o productiva. En cuanto a la frecuencia, puede haber una tos esporádica o puede haber una tos persistente, muchas veces persistente en 24 horas o persistente hasta 3 semanas o 4 semanas. Una tos que puede ser con una presentación nocturna, que el paciente dormido tose, y la otra tos que no se presenta cuando el paciente está dormido. Otra tos que solo se presenta en las horas del día, o una tos que se presenta solo cuando ejecuta una acción, un movimiento o un ejercicio. Luego las personas pueden tener la tos con flema y comienza entonces con la historia de que el paciente tiene una tos con una expectoración, una flema bien verde, pero puede ser también una flema que es blanca, que es gris, que luego se hace como que fuera tol de elote y termina por último siendo verde. Y esto nos describe un proceso que comienza con un proceso inflamatorio secundario a algo. Los tipos de tos pueden ser tan distintos como personas existen en el mundo, pero para efectos didácticos de que lo entendamos, nos quedamos con unas cuantas clasificaciones, y la clasificación quizás más importante también abarca la tos ronca. Hay una tos ronca que se siente que el paciente está ronco, eso viene más de la laringe, puesto que ahí están las cuerdas vocales y producen el sonido ronco. Tenemos también otro tipo de tos en el cual el paciente habla bien, pero cuando tose es una tos como que es de chucho, o como la gente dice, que es una tos como que tose en un cumbo. Y esta es una tos que se asemeja a una tos que llamamos perruna, porque es como un perro. Las personas muchas veces no quieren aceptar una descripción como esta o estos términos, pero esta es la realidad. Luego tenemos una tos que se presenta exclusivamente en la noche. Cuando una tos se presenta en la noche, tiene mucha importancia el saber qué edad tiene el paciente, porque no es lo mismo una tos nocturna en un recién nacido a un niño de 6 meses, uno de 1 año o mayorcito de 2. Nosotros tomamos consideración para darle importancia mayor a los niños menores de 2 años y, por supuesto, el que está en periodo neonatal, porque ahí ya cambia totalmente la expectación o lo que uno presume que puede estar ocurriendo. De tal forma entonces que, para que recordemos algunos cuadros de los más severos, no nos olvidemos de la tos coqueluchoide, que es la tos de la tosferina. Y esta sería quizás la más molesta, porque además de ser persistente y que escapa a ahogar a la persona porque tiene ese ciclo de tos, acceso de y de repente termina con el allí puede haber hipoxia cerebral y el paciente puede hasta caer, puede perder hasta el conocimiento o los accesos repetidos, darnos un problema mayor de salud. Muy bien. Ahora, hay edades, como usted bien dice, la edad abajo de los 2 años, pero dentro del periodo de los niños, los más chiquititos, doctora, es importantísimo que los papás sepan que un bebecito con tos, ¿hasta qué punto puede ser normal? Bueno, la tos, como bien ha dicho nuestro querido profesor, el doctor Villalta, es un síntoma, es una expresión. Entonces, si tenemos a un niño que ya de por sí sabemos que es inmaduro y que es más frágil, que su vía respiratoria es más angosta, más estrecha, más pequeña, sabemos que fácilmente se puede obstruir y le puede dificultar la respiración. Entonces, los niños menores de 2 años correrían más riesgo que los niños mayores de 2 años.
porque ya de los 2 años en adelante ellos van a tener más fortaleza en sus músculos, más desarrollada la vía aérea y van a poder ser capaces por sí solos de tratar de expulsar lo que tienen de cuerpo extraño en la vía respiratoria, ¿verdad? Siempre también con ayuda, pero van a tratar de hacerlo. Corren siempre riesgo, pero mucho más los menores de 2 años que no tienen bien desarrollado ese reflejo. Y dentro de este grupo de los niños menores de 2 años, los que tienen como principal vigilancia son los menores de 3 meses. Como por decir, un recién nacido de 0 a 1 mes, este bebé tiene su vía respiratoria tan corta, tan estrecha, que cualquier cosa que le llegue a la nariz, que le obstruya, le va a obstruir la respiración y le va a dificultar. No digamos que si ya tiene secreción, que se le va a complicar todavía más. Y si se le inflama, va a ser todavía más. Entonces, en los niños menores de 1 año, la tos va a ser siempre una manifestación de que tiene algo. Y siempre hay que atenderla, siempre hay que consultar, porque cuando le da un proceso respiratorio pasajero, que por decir, le da una tos leve, escasa, esporádica, y que no le interfiere con la alimentación o con el sueño, o con las actividades del juego o de la vida diaria, este bebé pudiéramos decir que no corre peligro, pero si ya la tos es un poquito más frecuente y es acompañada de otros síntomas, estamos hablando de que es un problema que realmente tiene. Entonces, así como regla general, en pediatría, para los niños pequeños, la tos siempre es un signo de alerta, de que hay algo en la vía respiratoria que le está molestando, ya sea que es un agente inflamatorio, que se le pegó y le inflamó, le respondió la vía aérea causándole hinchazón, o que es un agente químico como el polvo, el humo, los químicos de los contaminantes o los químicos del mismo ambiente para la desinfección, como también puede ser un virus, una bacteria u otra cosa similar, y entonces eso fácilmente se puede complicar. Si ya tiene tos, prácticamente es que ya el proceso inflamatorio ya le llegó a la garganta y podría ser que un poco más. Entonces siempre sería una señal de alerta y no confundirse en que va a ser normal como en los adultos. Exacto, entonces es un signo de alarma más que de alerta, ¿cierto? Sí, doctora? sí. Bueno, muy bien, vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV y la tos infantil. Estás viendo Salud TV. Considero que cuando los niños y las niñas tienen tos, hay que ver el nivel de la tos, digamos. Pero yo creo que antes de medicarlos hay que llevarlos a pasar consulta, porque en ocasiones no sabemos qué es lo que está generando esa tos. Lo más conveniente pues sería, o sea, por el hecho de la tos, cuidar su garganta, ¿verdad? No darles cosas heladas, darles comida nutritiva, no darles mucha grasa, con esto con el objetivo de cuidar lo que es su garganta. Bueno, para mí pienso de que tiene que, si padecen de tos, ver desde tiernitos, o sea, siempre mantenerlos abrigados, tratar de no darles cosas, o sea, al ambiente, para adaptarlos al ambiente, si por lo menos ahorita que está como nublado, yo sé que mi hijo tiene que usar suéter, ¿verdad? No mojarlos, ya a darles medicina. Abrigarlo, ¿verdad? Ante todo, y no bañarlo en las tardes, de preferencia que sea a las 12 del mediodía, ¿verdad? Y si hay tos, pues consultar inmediatamente a la unidad de salud o a alguna asistencia más cercana. Amables nuestras personas que siempre nos responden en el sondeo, muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando de la tos infantil, ya escuchamos los tipos de tos que pueden haber y que, como dice el doctor, realmente con escuchar la tos, un experto puede ya ir viendo de dónde viene esa tos y cuál es el diagnóstico. A ver, cuéntanos un poco cómo es la cuestión, doctor. Bien. ¿Dónde puedes tener su origen la tos? Bien, es bien simple. La tos puede venir de cualquier parte. Específicamente me gusta mencionar de que, por ejemplo, el reflejo de la tos, y es un reflejo, quiere decir que está hecho para que funcione
sin mi voluntad muchas veces. Hay tos voluntaria, por supuesto, pero puede venir aún desde los oídos. La irritación en los oídos puede producir accesos de tos, de tal manera que, ¿de dónde procede la tos? De cualquier parte que involucre la estimulación de vías que llevan el mensaje al cerebro, y del cerebro, el centro de la tos, envía su parte que llamamos nosotros eferente o reaccional, y va a producir el acceso de tos o una tosecita. Pero también puede venir de mi suegra, de mi mamá, de mi papá, de mi profesor, porque el estímulo que estoy recibiendo de él es un estímulo que me molesta o me pone nervioso. Por lo tanto viene la tos nerviosa que la gente dice. Perdón, cuando hablamos de infantil, estoy hablando y pensando en un niño que a los 7 años está en primer grado y que ya sufre un poco el embate de los deberes, de las tareas, de las preguntas y respuestas, o aún del mismo estímulo de los compañeritos, que puede ser estímulo que le produzca tos. Dejando la tos, que aparentemente podría ser una tos no muy peligrosa, podemos pensar que la tos como síntoma aislado puede estarme diciendo que algo ocurrió. Más bien, siempre la tos es un reflejo de defensa. Eso de que es que este niño siempre tose, hay que aclarar en qué circunstancias, a qué horas y qué tipo de tos, si es tos seca o productiva, o si las mayores causas son de tipo catarral, como productoras de tos, como mecanismos de defensa ante la primera irritación. Si ya no está ubicado en que ese niño está en un medio en donde el resto de familiares están en ese momento cursando un catarro, y él aparece con una tos y ya lleva 2 semanas tosiendo, esa ya no es una tos normal. Pero muchas veces usamos esa expresión, es que él siempre tose, esta es una tos normal. Eso ya no es tos normal. Y de hecho vale la pena mencionar que el sintomático respiratorio a cualquier edad es toda persona que tenga tos más de 2 semanas, y principalmente tos productiva. Y casi por ley de la República debe de consultar, porque hay que investigar aún tuberculosis, que nunca hay que olvidarla. Aunque decimos que la causa más frecuente es un catarro, una infección viral, vienen luego las infecciones bacterianas, que no son tan frecuentes como las virales, pero existen, y es obligación nuestra investigarlas. ¿De dónde puede venir otra tos? Proviene de cualquier estímulo en el área superior de cuerdas vocales hacia arriba, incluyendo los senos paranasales. De los senos paranasales puede venir, se habla de un reflejo del sino bronquial, aunque cuando discutimos más seriamente todavía no está suficientemente demostrado, pero para podernos expresar y comunicar podríamos hablar de un reflejo de los senos hacia los bronquios y genera tos. Que el moco cae por detrás, goteo nasal posterior. El goteo nasal posterior es normal, el moco tiene que pasar por nuestra parte posterior de la faringe, y al pasar pues va a raspar, y la gente dice que siento un cosquilleo o una picazoncita. La picazoncita puede ser por el moco que pasa o porque desencadena ese estímulo que produce la sensación de picazón, o la sensación de que algo pasa, y a veces no hallamos ni palabras para expresarlo. Y un niño mucho menos. Entonces la mamá se imagina lo que está ocurriendo. Y por supuesto no dejo de mencionar, la doctora mencionaba el cuerpo extraño. Cuerpo extraño quiere decir que el niño se pudo haber tragado desde un grano de arroz, un frijol, o uno de las estaquitas que se usan para las chongas. Siempre tener presente que si habían cositas chiquitas por ahí y el niño empieza a toser, hay que sospechar cuerpo extraño y hay que ponerle muchísima atención y hay que investigarlo, aunque creamos que no es posible. Pero en esos casos sí es imprescindible. Un niño que tose 3 semanas es un niño que ya debería de haber ido a pasar consulta desde los primeros 3 días. Uno debe de consultar máximo al 3er día de haber iniciado un proceso en el cual la tos está presente. Podemos aceptar que en las primeras 24 horas va a ser una tos seca, en las siguientes 24, ya son 48, esa tos debería de convertirse en tos húmeda, y al 3er día ser verdaderamente tos productiva. Que usted quiera quitárselo, eso está muy bien como deseo,
pero que sea lo más prudente, eso tal vez no es lo más prudente, y mucho menos dar algo contra la tos, porque eso ya está suficientemente descrito, de que eso no es lo mejor, porque usted está reteniendo material que el mismo organismo le está diciendo que debe de expulsar hacia el exterior. Exacto, especialmente si es un síntoma de defensa. Entonces el niño al toser trata de sacar lo que siente que le está molestando, que él no lo puede expresar. Y si inhibimos ese reflejo de la tos, lo estamos complicando más, ¿no? Sí, porque ese moco puede obstruirme la vía respiratoria, y la vía respiratoria, recordemos que funcionan como un árbol o un embudo. Usted tiene un agujerito, pero este agujerito le da aire a un segmento o una región que se abre. Por lo tanto, no es solo el agujerito. Y si eso se cierra, detrás de esa obstrucción se comienza a acumular flema que normalmente estamos produciendo, porque estamos defendiéndonos a través de nuestra capa de moco que retiene partículas y luego las comienza a través de los pelitos, que son los cilios bronquiales, comienza a sacarlo hacia el exterior, de abajo hacia arriba. Esto es otra cosa interesante. Si yo tengo al niño chineado, al estilo salvadoreño, aquí en el hombro, y empieza a toser que se está ahogando, lo que no debo de hacer es levantarlo para ver qué le pasa, porque todo lo que tenga arriba va a ir para abajo, por lo tanto se puede ahogar. Yo tengo inmediatamente que hacer mi maniobra, agarrarlo por los pies, por las piernas, y dejar la zona del tórax, la zona de la garganta, en un nivel más bajo que el resto del cuerpo. Y después de que yo lo tengo en esa posición, ya puedo llamar, gritar y pedir ayuda a quien sea, pero nunca levantarlo. Y eso pasa muchas veces cuando se atragantan con la misma pacha o el mismo líquido que le estamos dando a beber. Muy interesante. Bueno, ya escucharon el primer tip, ya nos dijo el doctor. Primero, niño que tose más de 2 semanas, ya tendría que haber ido a consultar. Luego, nuevamente, no evitar aquellos medicamentos llamados antitusivos, porque lo que hacen es reprimir ese reflejo. Y lo otro, si el niño se está atragantando, ponerlo boca abajo, ¿sí? Sí. Bueno, doctora, hablemos de aquellos virus y bacterias o enfermedades que con mayor frecuencia atacan a nuestros niños y pueden darnos tos. Sí, en los niños las infecciones más comunes son las virales, digamos que en un 85%. Los virus tienen una gran capacidad de adherirse al tejido respiratorio. La entrada del pulmón, digamos, es la nariz. Entonces, desde la nariz empieza el mismo tejido, ¿verdad?, que tiene la característica de tener unas vellosidades que pudieran verse microscópicamente de mejor manera, pero también que se pueden ver a nivel de la nariz. Y esas vellosidades se encargan de tratar de eliminar, ¿verdad?, lo que esté extraño ahí en el tejido respiratorio. Entonces, el virus es el que tiene capacidad de dañar más ese tejido. Entonces, al dañarlo, lo que provoca es que le elimina las vellosidades que son de defensa y al mismo tiempo le lacera el tejido de la mucosa y al mismo tiempo deja expuesto el tejido blando que está ahí alrededor en los órganos respiratorios y también deja expuestos los vasos sanguíneos. Estos como reacción se inflaman, se hinchan, entonces inmediatamente le provoca una obstrucción respiratoria no solo porque llega un moco, no solo porque se hinchó o por la laceración, sino que también porque hay una congestión vascular. Entonces eso le dificulta la respiración y eso hace que sea todavía más dañino porque se le va a disminuir la cantidad de oxigenación que le puede entrar al organismo que se necesita para todas las funciones vitales. Entonces viene secundariamente en defensa, el niño empieza a respirar por la boca porque tiene obstruida la nariz y como la función de la nariz es calentar, humidificar y purificar el aire que respiramos, cuando lo hace por la boca, que la boca es un órgano de la alimentación, ya no ejerce esa misma función de purificar, ¿verdad?, limpiar y calentar el aire que respiramos, sino que el aire le va a entrar directo, ¿verdad? También que la nariz tenemos unos cornetes que hace que la velocidad que viene el aire que respiramos no entre de manera directa, sino que disminuya la velocidad por las mismas conchas que tenemos adentro de la nariz. Entonces, cuando entra por la boca, obvio, con todo lo que decimos que no tiene su función respiratoria, sino que alimenticia, entonces viene el aire, entra directo, con una alta velocidad,
frío porque no se calentó, contaminado, además de las bacterias de la boca, ya no se purificó tampoco porque no tiene vellosidades como en el tejido respiratorio. Entonces llega a la garganta ese aire y empieza a complicarse. Entonces vemos que en cuestión de minutos o de horas, esa inflamación que se da a nivel respiratorio le provoca unos cambios fisiológicos que le alteran el funcionamiento del organismo. Entonces, al llegar ya todo eso hasta la garganta, viene y como un reflejo le empieza a afectar también a la vía respiratoria más baja. Y entonces los virus le dejan el campo abierto para las bacterias, para que se sobreagreguen, ya sea de la boca o del aire contaminado que le entró, o químicamente también, porque le entró frío o con polvo o con la contaminación ambiental. Entonces le viene una sobreinfección. Y entonces ya la infección que originalmente era viral se volvió bacteriana. Y ahí solo para conocer algunos nombres de virus que ahorita están muy de moda, ¿verdad? Vamos a hacer posteriormente de detalles de quiénes son los que pueden causar mayormente más daño. Pero muy linda, muy buena explicación, doctora, de cómo realmente los virus nos afectan y de qué forma van dejando la puerta abierta para que las bacterias sobreinfecten. Vámonos a una pausa, pero antes veamos al doctor Jaime Mariano Morán, neurólogo pediatra. Nos habla de los trastornos del sueño ocasionados por la tos infantil. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Les saluda el doctor Mariano Morán, neurólogo pediatra. Este día hablaremos de los problemas del sueño asociados a la tos. El sueño tiene diferentes etapas. En general son 5 etapas del sueño. Y únicamente en la última etapa es cuando uno logra descansar. Es la fase que se llama fase MOR, de movimiento ocular rápido. Es la fase de los sueños. Un niño que tiene problemas de tos va a tener interrumpido esa fase del sueño. ¿Qué significa eso? Que va a estar despertando en múltiples ocasiones y no va a lograr alcanzar este sueño MOR. Eso se va a traducir en un niño que por las mañanas va a estar cansado, va a estar de mal humor y va a tener repercusiones escolares. Este niño no va a querer copiar, este niño va a andar enojado en las horas escolares, o bien este niño se va a estar durmiendo en el escritorio. Entonces la maestra se va a quejar de que el niño le está dando problemas. Entonces la tos constituye un franco problema a la hora de dormir y un franco problema escolar por las repercusiones que tiene el cansancio. Cuando su niño tenga problemas de tos, siga las indicaciones de su pediatra o de su neumólogo pediatra. Eso le ayudará a tener una mejor calidad de sueño y un buen rendimiento escolar. Para Salud TV, soy el doctor Mariano Morán. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole mientras ingiere sus sagrados alimentos. Estamos hablando de ese síntoma tan molesto que está enmascarando un problema serio, es la tos infantil. Ya la doctora Linky nos había hablado un poquito de los virus, de cómo estos nos van afectando y dejan las puertas abiertas para las bacterias. Hablemos entonces cuando tenemos un niño con tos, el abordaje, ¿cuál es? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de qué es lo que le está provocando esta tos, doctora? Bueno, entonces como el doctor Villalta ya había mencionado, el tipo de tos realmente es el que nos va a orientar más a los pediatras cuál es el origen o la causa del problema de la tos. Pero podemos hacer como un listado, por ejemplo, si el niño tiene una tos con moco claro y vomita, entonces probablemente sea una rinitis o rinofaringitis, porque vendría a ser de que en la nariz le está obstruyendo, ese moco se le va hacia atrás, le pica la garganta y se lo traga un poquito, le llega al esófago y eso le da náuseas o asco y eso lo hace que vomite. Probablemente sea una rinofaringitis o solo una rinitis. Si le da una tos seca, irritativa y que solo siente la molestia en la garganta, probablemente solo sea una faringitis. Si es una tos con un silbido en el momento que mete el aire y le da
el ataque de tos como en golpes, como digamos unas 5 veces seguidas, entonces pudiéramos estar pensando en una tosferina. Además, otros síntomas asociados como que se ponga rojo de la cara, que saque la lengua, que se le abran los ojos de manera exagerada y que le impida hacer alguna actividad y que le empeore con el llanto o con la alimentación. Entonces pensamos en tosferina. Si es una tos que le da un sonido bien ronco y que incluso se le va la voz, y entonces eso pensamos más que es al final de la respiración, entonces estamos hablando que es de las cuerdas vocales y un poco hacia abajo en la laringe, entonces pensamos en una laringitis. Si tenemos un niño que aparte de esa tos seca, irritativa o ya con un poco de flema y le duele el pecho, pensamos en una traqueitis o una inflamación de la tráquea. Si ya tenemos que la tos es húmeda, con mucha flema y como persistente, entonces estamos pensando que puede ser a nivel ya de los bronquios, porque esos son como más blandos y de esa manera la tos sale con ese sonido un poco más así, blando, y con las secreciones, y entonces pensamos en bronquitis, pero también ahí pudiera tener otros síntomas asociados y pensar en bronconeumonía o en neumonía. Entonces, cuando hablamos de las amígdalas en sí, el síntoma de tos es una tos seca más escasa, más rara que la presente así de entrada, ¿verdad? Porque es más la inflamación y la infección a nivel de la garganta. Y si estamos pensando en las adenoides, entonces nos va a dar más que todo un síntoma de obstrucción a nivel de la nariz y sí un poco de tos asociada. Y entre las amígdalas y las adenoides pensamos también en que puede darle problemas de dificultad para el sueño, una apnea del sueño, que se quede sin respirar en el momento que se está durmiendo. Si estamos con una tos que es en el momento que está siendo alimentado o estaba jugando con algún objeto pequeño o traveseando, podemos pensar en que hizo una aspiración de algún grano o algún líquido del alimento que se le fue hasta la vía respiratoria y entonces le da una tos seca en reflejo. Si ya es un cuerpo extraño más grande, entonces al inicio sí tiene una tos, pero se le va quitando la defensa de toser y el niño se va quedando sin respirar y es como que se va asfixiando, ya es un cuerpo extraño más grande. Si la tos es en el día, pensamos que puede ser más que todo alergia a lo del ambiente al que está expuesto. Si es en el momento de acostarse, pensamos que es que el goteo de la nariz, ¿verdad?, se le va hacia atrás y entonces eso en la posición de acostado, entonces eso hace que le dé ese reflejo de la tos. Podemos pensar una sinusitis. Si es la tos en la noche, casi siempre pensamos en asma o un reflujo gastroesofágico. Si es en la mañana, levantarse incluso con náuseas, pensamos muchas veces en sinusitis, pero también en reflujo gastroesofágico. Si es cuando hace ejercicio, pensamos en asma. Y como muchas veces la gente se confunde entre bronquitis y asma porque pueden dar unos síntomas similares, cuando la tos es con un sonido como musical, sibilante, como un pillido y con otros síntomas asociados a la dificultad para respirar, pensamos más en una crisis de asma. Cuando se está asociado con una carraspera es bien importante este síntoma porque las primeras 6 horas de tener una carraspera o una tos seca es que se está instalando probablemente un broncoespasmo. Y entonces los niños que son conocidos por asma lo saben muy bien, que deben atenderse inmediatamente en esas primeras horas para que no pase o evolucione a una crisis asmática. Y así también vamos a ir pensando en el diagnóstico clínicamente, o sea, es la historia que nos está contando el padre de familia en el tiempo de duración. Si es como solo una semana, pues pensamos en algo agudo, infeccioso. Si es así muy súbito, pensamos en un cuerpo extraño. Si ya es de más de 8 semanas, pensamos en algo crónico, como una de estas enfermedades que mencioné del asma y del reflujo gastroesofágico. Entonces, prácticamente el diagnóstico, los pediatras en su mayoría lo hacemos de manera clínica. Claro. Eso principalmente. Bueno, excelente. La doctora nos acaba de dar como 30 causas para que usted vaya a consultar con su niño, porque ya escuchó los diferentes diagnósticos que puede tener con solo que el especialista, ya sea pediatra o neumólogo, pueda escuchar esa tos. Pero bueno, veamos la siguiente sección, terapia en casa. El doctor Ángel Duarte nos comenta qué vamos a hacer con esa tos en casa. Ya volvemos.
Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Ángel Duarte y este día en Terapia en Casa hablaremos sobre cómo tratar la tos en el hogar. En estos momentos estamos enfrentando una gran epidemia de enfermedades respiratorias, de modo que casi con seguridad usted necesitará tratar a sus hijos por tos en la casa. Recuerde ante todo que la tos es un mecanismo de defensa normal y sirve para que los niños puedan expulsar las flemas. Si la tos es húmeda y productiva, si tiene mucha flema, no conviene darle un antitusivo porque interferirá con ese mecanismo normal de defensa. No permita que sus hijos se expongan a corrientes de aire. Asegúrese de que tienen suficientes líquidos y que en todo momento han recibido una consulta médica apropiada. Seguramente su niño tendrá fiebre. El manejo de la fiebre es esencial para evitar complicaciones como convulsiones y para evitar que se deshidraten. Es importante que un niño con tos tome muchos líquidos. Evite dar medicamentos sin receta. Puede meterse en problemas muy serios. Le recomiendo que vaya a consultar. Si tiene varios hijos en su casa, evite que estén en el mismo cuarto los niños enfermos y los niños sanos. Trate de separarlos a la hora de jugar y de dormir. La tos pasará si usted sigue estos consejos. La tos no es nuestro enemigo, es un mecanismo de defensa. Evite administrar a su hijo medicamentos recomendados por vecinas o por personas bien intencionadas, pero que pueden poner en peligro la salud de su hijo. Recuerde que la tos no es su enemigo, es un ayudante para sacar la flema. Para Salud TV, soy el doctor Ángel Duarte, médico pediatra. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, estamos en nuestra sección de primeros auxilios. Yo estoy acompañada del doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estamos? Muy contento, feliz de estar una vez más compartiendo con ustedes temas muy importantes. Este día vamos a estar hablando un poco de lo que son los tipos de vendajes. Y tenemos casa llena, señores, porque tenemos muchos amigos que nos van a ayudar este día y tenemos, por supuesto, la ayuda del ingeniero Cristales y el doctor Ramírez que van a estar colaborándonos. Bueno, vendajes. La verdad es que los vendajes es importante y vital que todo el mundo aprenda a hacer un vendaje porque no sabemos en qué momento lo podemos necesitar. A ver, ¿qué vendaje vamos a estar haciendo? Bueno, algo que tenemos que entender es que los vendajes tienen múltiples funciones. Una de ellas puede ser un vendaje inmovilizador, como lo vamos a ver con el caso de Gloria. Hay vendajes, por ejemplo, que son simplemente protectores, valga la redundancia, para cubrir un área que está afectada. Y hay otros que son vendajes de tipo compresivos, que se utilizan muchas veces para detener sangramientos. Muy bien, entonces tenemos a nuestra amiga Gloria, ella nos va a colaborar haciendo de cuenta y caso que en una fiesta se dobló el tobillo. ¿Sí? Gloria fue a una fiesta el día de ayer, una fiesta, entonces tuvo un doblón en su tobillo y pues obviamente eso le causa dolor, necesitamos trasladarla, pero mientras logramos esa parte, Ramírez nos va a ayudar con un vendaje de tobillo. Muy bien, entonces el doctor Ramírez nos va a colaborar y Gloria pues estamos haciendo de cuenta y caso que ella se dobló su tobillo. Quizás algo importante que vamos a ver es que vamos a utilizar algunos implementos que vamos a encontrar muchas veces en nuestras casas, implementos que en algún momento determinado podamos tener, como el caso de un mantel. Este caso es un mantel de tortillas, fíjate bien, y es de esta manera como Ramírez está haciendo la inmovilización. Esto es importante porque puede ser una servilleta en un hotel, en un restaurante. Exactamente. Puede ser un pañuelo, puede ser lo que usted tenga en la mano. Recuerde que los accidentes pueden pasar en cualquier momento y no siempre uno va a tener acceso a diferentes cosas que serían de tipo médico en un kit de primeros auxilios. Pero una manta de tortillas o un pañuelo o una servilleta es más factible. De hecho, muchos jóvenes hoy en día andan la famosa pañoleta, ¿verdad? Y con eso. En el caso de Ramírez estamos viendo cómo él hace la inmovilización. Básicamente eso nos permite que Gloria tenga más fijeza a la hora de caminar y podamos trasladarla con mayor facilidad hacia un centro hospitalario. Mire qué interesante, no le quitó el zapato.
sin quitarle el zapato se realizó el vendaje. Y ese punto es muy importante. Muchas veces la gente ya en la parte de las lesiones le quita el zapato a la gente y muchas veces esto complica la situación. Lo que necesitamos es el soporte que el mismo zapato nos da para darle fijeza. Eso es importante para tomarlo en cuenta porque también en las lesiones de tipo deportivo, en el caso de Gloria que nos está haciendo de cuenta y caso que fue en una fiesta o caminando en la calle se dobló un tobillo, pero ¿qué tal en un deporte? Dentro de un deporte el doblarse el tobillo puede ocasionar más problemas si quitamos el pie. Exactamente. Si quitamos el zapato, sí, el pie es el que es el cirujano. El pie sí, es el cirujano, el zapato. Sí, obviamente en el caso, por ejemplo, del fútbol, tenemos que inmovilizarlo sin ningún problema, utilizamos el taco, nunca quitemos el zapato, por favor. Y obviamente siempre llevémonos a la asistencia médica. Muy bien. Fernando, ¿qué le pasó a Fernando? Bien, Fernando, pues básicamente él tuvo una lesión de hombro y lo que necesitamos es inmovilizarlo. Estamos utilizando la misma manta de tortilla, si ustedes se fijan. Estamos pasándolo hacia un lado y lo que queremos hacer es que Fernando pueda ir fácilmente a ser trasladado hacia el área médica para que le tomen sus radiografías respectivas. Y simplemente estamos inmovilizando. Es un cabestrillo. Eso se le llama exactamente, es un vendaje en cabestrillo. De hecho, el vendaje anterior que hicimos con Gloria se le llama también vendaje en estribo. Vendaje en estribo. Vendaje en cabestrillo. En cabestrillo, perfecto. Ambos realizados con una manta de tortillas. Acuérdense que esto solo es para poderlo trasladar a un centro de atención. Muy bien, esto fue vendaje en cabestrillo para Fernando. Veamos, Rodrigo, ¿qué le pasó a Rodrigo? Bien, a Rodrigo lo que le sucedió fue que en una riña callejera, tratando de defenderse, puso la mano y se la hirieron. Entonces él tiene un sangramiento abundante en su mano y lo que hacemos básicamente es que sacamos nuestro pañuelo, se lo ponemos en la mano, él hace presión directa para tratar de detener el sangramiento y estamos utilizando, si ustedes se fijan, una pañoleta, que casi la mayoría de jóvenes las utilizan hoy en día y simplemente lo que hacemos es que lo envolvemos, ¿verdad? Y le hacemos una presión directa para tratar de disminuir el sangramiento. Luego, después de esto, lo que vamos a tratar de hacer es de elevar un poco el miembro, ¿verdad? Por arriba del nivel del corazón, haciendo básicamente lo que hemos visto con Fernando. Vean acá, ya lo tenemos prefabricado. Otro cabestrillo. Y básicamente lo trasladamos sin ningún problema. ¿Por qué tenemos que elevarlo por encima del corazón? Eso nos permite también de que haya la perfusión, o en este caso la circulación, hablándolo en español, del corazón, se vuelve un poco más complicado cuando el miembro está por arriba. Y eso nos ayuda a disminuir. De hecho, para el manejo de las heridas es importante manejar 3 puntos. 1, arriba del corazón, hacer la presión directa y si es posible, si es en brazo, pues hacer una presión directa sobre la axila, que son con las arterias abastecedoras. Perfecto. ¿Y a Luis qué le pasó? Luis, pues por tratar de ayudar a Rodrigo, pues se metió al pleito, ¿verdad? Y lo golpearon y prácticamente lo que sucedió fue que en la mandíbula tuvo una lesión, ¿verdad? Y se la desarticularon y vamos a hacer un vendaje de mandíbula. Estamos aplicándolo ahora, consiste en socarlo básicamente, ¿verdad? Y de esa manera la mandíbula vuelve a su estado normal, pero obviamente tiene que ser trasladado inmediatamente hacia un centro hospitalario para su atención. Recuerde que la mandíbula puede ser también lastimada, vuelvo y repito, en una situación deportiva por un pelotazo, por un empujón o sencillamente una caída, ¿cierto? Sí, exactamente. Y quizás lo importante es que hay que entender de que estos son elementos improvisados. Si en algún momento en tu casa o en la empresa tienes la oportunidad, pues te recomendamos que tengas de este tipo de vendas, que se le conoce como vendas en charpa o vendas triangulares, que son de gran ayuda para hacer cualquier tipo de vendajes. Y ese sería el tema para este día, señores y señores. En sus casas, pues, tal como la doctora siempre lo dice, si está disfrutando del almuerzo, pues muchas bendiciones. Y este es el tema. Muchísimas gracias, Rodolfo. Recuerde que lo importante de esto es que todos son primeros auxilios con cosas que podemos encontrar en casa o en la oficina o que están a la mano para todas las personas que puedan ayudar. Y únicamente es algo temporal en lo que trasladamos a un centro de atención. No olvide siempre, si es posible, pues activar el sistema de emergencia, el 132. Muchísimas gracias, Gloria, Fernando, Rodrigo, Luis, Ingeniero Cristales, doctor Ramírez y por supuesto Rodolfo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con lo último de Salud TV el día de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Recuerde, el tema que hemos estado tratando el día de hoy es la tos infantil. Yo quisiera que en este bloque, pues el doctor Villalta Barberena aproveche para hacernos unas conclusiones y recomendaciones al respecto.
Bien, lo principal es que recuerde que cuando usted va a consultar, normalmente vamos a utilizar diagnósticos que le pueden sonar estrombóticos, como por ejemplo sino, rino, faringo, laringo, tráqueo, bronquitis. ¿Okay? Ya le dije todo y eso se llama catarro. Es la causa principal de tos, para que despertar el reflejo que le está diciendo que me estoy defendiendo de algo. ¿Qué hacer y cuándo? Si usted presenta una tos o presencia una tos que se pone morado, consulte inmediatamente. Si es una tos sibilante o con chillido, consulte inmediatamente. Si es una tos que impide el sueño, la alimentación y que lo hace vomitar, consulte. Y por último, no automedique ni use nada para la tos, porque yo en este momento tengo más consultas producidas por haber usado antitusivos o contra la tos que por la tos misma, que de verdad importa investigar siempre. Muy bien, excelente, doctor. Doctora Linky, su recomendación final a la población. Sí, yo les quiero enseñar de que deben consultar inmediatamente siempre que tenga tos su bebé. Y deben pensar en 5 test. Si tiene tos aunado a taquipnea, que es respiración más rápida, aunado a tirajes, que es hundimiento de las costillas, aunado a temperatura alta o muy baja, aunado a estertores o ruidos respiratorios, eso puede ser una bronconeumonía o una neumonía y amerita inmediatamente consulta, sobre todo si tiene una enfermedad de base, como alergia, asma, diabetes o alguna cardiopatía congénita. También explicarles de que para lo que tienen que hacer en casa debe ser el ABCDE. Abrir vías aéreas, aspirándole con una perilla el moco que le está obstruyendo la nariz, ventilar, ¿verdad? Poniéndolo en una posición que le ayude a respirar como semi-inclinado o sentado y haciéndole vaporizaciones con agua tibia respirando ese vapor. Consultar inmediatamente y ver las señales de alarma. Entre las señales de alarma, la principal, la cianosis, ¿verdad? Y los otros síntomas que les explicaba. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que más claro no canta un gallo, como decimos, ¿verdad? Definitivamente consultar es lo más importante, no automedique a sus niños. Por hoy esto es todo. Le doy las gracias, doctora Linky, doctor Villalta, al doctor Castro y a todos los que nos acompañaron este día, especialmente a usted. El día de mañana, 15 de septiembre, aliste la bomba de platillo para ir a marchar. Vamos a estar hablando de la obesidad y la sexualidad. Por hoy que tenga una linda tarde de jueves y Dios los bendiga. Aunque la tos en los niños no es perjudicial, puede resultar muy molesta, y para aliviarla te damos las siguientes recomendaciones. Haz que tu niño beba mucha agua. Esto ayudará a hacer más fluidas las secreciones y facilitará su eliminación. Si tose mucho, ofrécele una cucharadita de miel. Esta ayuda a suavizar la garganta y aliviar la tos. A partir de los 5 años puedes darles caramelos con miel. Evita el cigarrillo alrededor de tus hijos. El humo y los tóxicos que emanan provocan irritación en el tracto respiratorio, empeorando los ataques. Recuerda que la tos es un signo de alerta y defensa del organismo, por lo que es recomendable consultar con un especialista cuando este problema se presente.